Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, magíster en comunicación con mención en opinión pública, preguntándote primero sobre esta negativa del Consejo Nacional Electoral sobre las primeras más de 1.800 actas que presentó en impugnación la Alianza Revolución Ciudadana Reto sobre el balotaje, donde se veía, entre otras cosas, las actas sin la firma del presidente y del secretario. Bienvenido. Hola, querido Frank, qué gusto compartir este espacio contigo. Es lo que hemos denunciado en este último tiempo, ¿verdad? Que la señora Diana Tamaín ha sido la jefa de campaña de Daniel Noboa, quien no tiene miedo a evidenciar su trabajo en caso de que sea transparente, abriría las urnas, ¿no? Pero en este caso, la señora ya como árbitra electoral ha dicho que todo está listo y que el señor Daniel Noboa debe ser el presidente de la República porque ella tiene un hermanito, ¿no? Que trabaja para el gobierno de Noboa en un consulado acá en España. Tiene prebendas, tiene facilidades y tiene algunas comodidades que el régimen le ha podido dar a esta mala funcionaria y que esperemos que termine de una vez ya su periodo dentro del Consejo Nacional Electoral. Es lamentable, mi querido Fran, porque acá se evidencia y se muestra cómo está la descomposición del sistema democrático, ¿no? Que es algo que no viene ocurriendo desde ahora, sino que es un resultado de estos 8 años de destruir todo el tema de, primero, la independencia de funciones, ¿no? Ya hemos visto que este CNE fue puesto por el Trujillato, ¿no? Por este Nerón que se creía por encima de la democracia y que incluso él estuvo cerca de 6 meses sin control constitucional. Básicamente era un dictador este tipejo, ¿no? Y antes de esto, de igual manera, se le quitó la vicepresidencia a Jorge Glass, se le impidió que Rafael Correa sea candidato presidencial en tiempo récord a través del influjo psíquico, ¿no? Algo, querido Frank, que no se había dado, me parece, desde 1910, o sea, desde más de 100 años, ¿no? Entonces, esto es el resultado de lo que es este Ecuador en soletas, ¿no? Donde prácticamente responden a la autoridad de turno, en este caso el señor Daniel Noboa. Estamos ante unas, unas elecciones que han sido matemáticamente cuestionadas. La probabilidad es del 0,04%, matemáticamente prácticamente imposible estos resultados. Pero ¿qué decir del papel del Consejo Nacional Electoral y sobre todo por los audios que te habían filtrado una fuente protegida tuya y que se había develado aquí en retrospectiva, donde se decía que el consejero Cabrera decía que Diana Tamaint había ayudado a Daniel Noboa? ¿Se podría prever que nuevamente están ayudando a Daniel Noboa? Sí, discúlpame, se cayó la conexión. Siempre pasa esto, querido Fran. Yo vivo a una cuadra del CNE. Saben quién soy yo, además. Entonces, siempre que tengo una entrevista, hermano, me pasa esto de que no puedo conversar, se me va la imagen. Sé de buenas fuentes que mi teléfono está pinchado. Es parte, no, es parte de esto, ¿no? Es parte de jugarte el todo por el todo para crear conciencia y otro relato que es importante, ¿no? Y en relación a lo que venías diciendo, es lógico, ¿no? Tenemos un árbitro vendido con cartones regalados, que en este caso, tanto el señor Cabrera como el señor Pita y la señora Tamaín, en plena contienda electoral se reunieron con el señor Noboa en Carondelet. Desde ahí nos ponemos a dudar, ¿no? de la veracidad de este proceso electoral. ¿Para qué te reúnes con la persona que está en la segunda, en la etapa definitiva para elegir el presidente de la República, ¿no? Es rarísimo. También se evidenció en estos audios filtrados que gracias a tu medio de comunicación se ha dado a conocer a nivel nacional y espero también a nivel internacional cómo el señor de Mocolí quería que le entreguen el padrón electoral, ¿no? Yo me pregunto, ¿para qué quieres un padrón si tú trabajas para el Partido Social Cristiano? A menos de que haya procesos de complicidad, ¿no? Que ya se ha dado.
históricamente, donde los amarillos siempre están con gente que ha venido destrozando el Ecuador, como es el caso incluso en el 2021, que Nebot impulsó políticamente la candidatura de Guillermo Lasso, ¿no? Que fue el bastión en Guayaquil y que hizo todo lo que debía hacer para que este tipo gane, ¿no? Entonces, sí es un proceso electoral bastante opaco. Me parece que ahora la Revolución Ciudadana está presentando las pruebas, ya que había un montón de analistas que decían que hay que dejarle gobernar al señor Daniel Noboa, que sean malos perdedores, pero como tú bien has explicado, querido Fran, incluso analistas que son contrarios al progresismo, contrarios a la izquierda y a la Revolución Ciudadana, han dicho que esto es un evento totalmente mágico, que esto no se da, que esto es una sorpresa para que logre obtener esta cantidad de votos del señor Noboa, cuando incluso había en disputa nada más que cerca del 10% de cantidad de electores, ¿no? Que se dividían entre Pachacutic, se dividían entre la señora González y otras incipientes votaciones de derecha, ¿no? Pero ¿cómo entenderlo? Que la brecha sea de cerca de 11 puntos y que todos los votos que en su momento representaban para el señor Leonidas Issa, que eran 500.000, fueron depositarios de Daniel Noboa, cuando en realidad yo creo que el electorado de Leonidas Issa es un electorado muy politizado, muy politizado, a contrario del electorado de la señora González de derecha, ¿no? Eso hay que hacer, resaltar, ¿no? No Luisa, sino la señora que representa al continuismo de Novoa, básicamente, ¿no? Entonces, vemos que esto es estadísticamente improbable, que incluso la señora Diana Tamayin está negando el informe preliminar de la ONU, donde decía que esta tinta es transferible y que se pueden dar procesos que pueden alterar la votación. En la página 3 está eso. No, la señora rápidamente terminó el proceso electoral y dijo que eso no sería así, no es verídico, pero nosotros somos hombres de ciencia y esto incluso se puede hacer una comprobación empírica para que los ciudadanos tengan los elementos y la verdad resalte, porque esto es el proceso de algo demasiado oscuro. Si ya han destruido la democracia, pasando por el Trujillato, incluso deteniendo la candidatura de Rafael Correa con este influjo psíquico, haciendo persecución a los líderes que estaban en contra de estos movimientos de derecha que han destruido el país, como Leonidas Issa, como la propia Luisa González, como Andrés Arauz, Jorge Glass, entre otros. Ahora lo que estamos viendo es básicamente el cadáver de la democracia, ¿no? Y, y lo último que falta aquí, mi querido Frank, es el clavo. Y el clavo es que Daniel Noboa se legitime de manera fraudulenta en este proceso electoral. Dentro de las impugnaciones, primero se hablaron de 5.000 actas, luego dijeron poco más de 1.800 actas, y ahora el procurador de la Alianza Revolución Ciudadana con Reto Estarelas ha mencionado que son en realidad 13.000 actas con inconsistencias. ¿A cuántas, a cuántas personas, a cuántos votantes sería las inconsistencias que estamos hablando en realidad ya con estas últimas declaraciones que dio ayer Estarelas después de lo que el CNE no dio paso a la impugnación de las primeras 1.800 actas y que desde ahora tendrá que ser el Tribunal Contencioso Electoral el que decida? A ver, yo creo que matemáticamente es un número importante, ¿no? Es un número importante que denunció Francisco Estarezas, que es el síndico de la Revolución Ciudadana en este proceso electoral, ¿no? Y esto deja entrever que no es únicamente, como ya lo ha venido informando el expresidente Rafael Correa, la transferencia de tinta, pero también, mi querido Frank, hay elementos que no terminan de ser racionales, como en el caso de que exista una mesa donde hay los 300 votos de la mesa electoral corresponden a Daniel Noboa. O sea, Luisa González no obtuvo ni un voto. Y de esas hay un montón de inconsistencias y de actas que están dentro de estas 13.000 que denuncia Estereda, ¿no? Además de eso, firmas que no son de los veedores y todo lo que viene incluso ya desde la parte más de denuncia sociológica y de procesos que se han venido dando de forma
opaca, ¿no? Como el hecho de que Daniel Noboa se quitó del camino electoral a Jan Topic prácticamente por una denuncia de Pachacutic, ¿no? Para él poder no tener enemigos, porque él sí él es el peor enemigo del pueblo ecuatoriano, como él mismo se considera, ¿no? Y tratar de ganar en esta contienda, ¿no? Y pasando por todos los procesos de cooptación de la votación, como es dar bonos, 7 bonos, mi querido Fran, que asciende a una cantidad brutal, brutal. Esto incluso yo creo que en la próxima asamblea hay que hacer un proceso de fiscalización para ver de dónde se obtuvieron esos recursos y ¿Y cómo van a cuánto, impactar. y cuánto fue el monto, ¿no? Porque se ha hablado de cientos de millones de dólares. El otro día escuchaba la cifra de que incluso se habrían utilizado 500 millones de dólares por parte de Daniel Noboa, algo que también está en el informe de la OEA. Claro que no lo dice directamente, dice indicios de utilizar recursos públicos durante la campaña electoral, pero se habla de millones de dólares que utilizó Daniel Noboa durante no solo no solo el balotaje del 13 de abril, sino durante la primera vuelta electoral también. Sí, correcto. Tuvo una digresión, era la OEA, no la ONU. Quiero rectificar esa parte de mi querido Fran. Sí, yo creo que sería importante un proceso de fiscalización para saber de dónde se sacaron esos bonos que ascienden a millonadas y obviamente ver si este tipo es tan inescrupuloso y tomó parte del presupuesto en salud, en educación, en seguridad para su campaña o parte de lo que le entregó el FMI, ¿no es cierto? Que es más de 1.400 millones y mi memoria no me falla, que esto no lo puedes utilizar para campaña electoral. Claro. Yo creo que este es un proceso importante que se puede ir trabajando para realmente evidenciar quién es este Nerón que se pasa por sobre la Constitución, incluso sobre su aliado estratégico que sería el FMI en el caso de que le hayan dado estos recursos para campaña, ¿no? Ahora, los recursos de la impugnación, antes de irnos un poco más a fondo al informe preliminar de la OEA, ¿habrá alguna luz en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Y por qué te pregunto esto, Daniel? Porque hemos visto cómo las instituciones, tanto el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, incluso la propia Corte Constitucional, le han servido de alfombra a Daniel Noboa. ¿Será que en esta ocasión se pueda ver alguna luz por parte del Tribunal Contencioso Electoral? No, yo lo veo muy difícil, ¿no? Yo creo que en este momento la revolución ciudadana está quemando todas las etapas oficiales a nivel nacional, ¿no? Es decir, impugnando tanto ante el CNE, posteriormente elevarán este pedido ante este tribunal de Adedo que tiene Daniel Noboa con este señor Ángel Torres, ¿no? Este juez de cuentas que es prácticamente el capataz de esta hacienda electoral de Daniel Noboa. Me imagino que no va a pasar ahí nada absolutamente, mi querido Frank, y luego pasa a una instancia tercera, que es la internacional, ¿no? Pero tú bien sabes que estos procesos se demoran años, ¿no? Entonces, yo veo que no va a haber un cambio significativo en este proceso. Lamentablemente, ya va a quedar como un registro histórico de lo que no se debe hacer. A nivel no solamente de la ciudadanía, que es la resignación, sino también por ejemplo, yo creo que se aceleraron tanto Reto como Pachacuti en darle la victoria a Daniel Noboa, ¿no? A mí me parece que lo estratégicamente importante en ese momento era primero hacer todo el proceso de verificación, la denuncia de actas, ir quemando etapa por etapa y luego, evidentemente, darle este triunfo ilegítimo a este presidente de cartón, que además entiendo también por parte de las autoridades municipales y de la prefectura de la Revolución Ciudadana lo tienen que hacer, porque de este tipo y de su estado emocional depende que dé o no los recursos que son tantos tuyos y míos para que se hagan obras en el Ecuador. Así estamos ahora. Nosotros estamos condicionados por el estado de ánimo de este señor que ahora se fue de farra a primero Estados Unidos, luego va a hacer una gira por cerca de 10 países, me parece, para ver financiamiento, ¿no? Esos financiamientos son prácticamente negociados y ver cómo se reparten la torta del Estado y obviamente acumular mucho más capital económico, mientras aquí el pueblo ecuatoriano vive sumido entre balas y miseria.
el tema del informe preliminar de la OEA. Hemos visto algunos señalamientos, al inicio proyectamos y en la entrevista individual también la proyectaremos en torno a estas irregularidades y si producción ya nos lo Cada vez puede. son más contundentes las pruebas de fraude en las recientes elecciones del Ecuador. Y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Pero ¿cómo concretó? Perfecto, bueno, todavía estamos con los ajustes técnicos. Le estaba escuchando el audio, pero no lo podíamos apreciar todavía. En torno a esto, y si le eliminamos más bien el video para que no tengamos nuevamente ese inconveniente, perfecto. En torno al informe preliminar, lo podemos proyectar, eso sí, por supuesto, a través de, en retrospectiva, ya lo saben, contando verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a proyectar precisamente lo que más ha resaltado, y en esto, para darle un pequeño preámbulo, si ya lo podemos tener en pantallas, para que la gente también lo tenga muy en cuenta, es lo que dice, y es en torno al traslado de la tinta. Perfecto, ahí está el informe de la OEA y ya lo podemos apreciar. Lo que dice en amarillo, amigas y amigos, ustedes ya lo pueden apreciar, ya lo pueden ver, y es en torno al traslado de la tinta. Daniel, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el informe de la OEA? ¿Hubo un fraude electoral? Porque si ya el propio informe preliminar de la OEA dice que hubo traslado de tinta, por ejemplo, si votaron por Luisa González, luego doblaron el papel y se fue a Daniel Noboa, ¿no estamos hablando de un proceso electoral fraudulento? Sí, sí, totalmente. Es que además, mi querido Fran, hay un precedente que quisieron hacerlo en Colombia, en la elección de Gustavo Petro, pero fue tan contundente la victoria del actual presidente cafetero que esta estrategia se les vino abajo. Pero en la elección de Luisa González había un margen muy, muy, muy pequeño de brecha entre ambos, ¿no? Por ejemplo, doce encuestadoras o 12 proyecciones le daban la victoria a Luisa González por sobre 2 a 3 puntos a Daniel Noboa. Y las otras 7 que yo pude revisar, al contrario, le daban la victoria a Noboa. Es decir, había una recta final muy, 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 muy ajustada dentro de este proceso electoral y que evidentemente debía romperse para que en el imaginario social se crea que este tipo ganó de esta forma. No es por eso que usaron esta tinta transferible para que de una u otra forma las personas, y únicamente en la casilla de Luisa González, ¿no? Eso es lo que ha alegado incluso el propio expresidente Rafael Correa. Una vez que votan las personas por Luisa González, el fraude está ahí. Se transfiere la votación a Daniel Noboa y posteriormente pasa estos resultados macondianos, ¿no? Donde por cerca de 1.200.000 votos este señor ha ganado, pero vamos viendo y vamos comprobando tecla a tecla, ¿no? Y además dentro del informe de la OE, incluso, mi querido Frank, denuncian estas prebendas de los bonos que se les ha dado en las últimas semanas a los ecuatorianos para incidir en el proceso electoral. Y además algo que me parece muy grave, ¿no? Que cerca, si mal no recuerdo, el 70% de las noticias eran fake news. Fake news que querían tergiversar la realidad y obviamente inclinar la balanza a favor de Daniel Noboa. Entonces, este tipo utilizó todos los mecanismos legales e inconstitucionales para hacerse del poder. Así que yo creo que esto debe sentar un precedente histórico para que no se repitan estos megafraudes y obviamente también decirles a las personas, a nuestros colegas o a personas que son de la línea más del campo popular que hagamos investigación seria. Yo he oído a algunos analistas, sociólogos que ya dan por sentado que la migración de la votación tanto de Isa como de los indecisos de Novoa, de González, fueron a Daniel Novoa. Esto es plastilina argumentativa, por favor. O sea, nosotros venimos de la academia, debemos hacer las cosas con rigurosidad técnica. Si no, estamos siendo permeables y estamos dando la razón a estos procesos fraudulentos. Es hora realmente de sorprendernos, es hora de indignarnos, mi querido Fran, porque
El sentido común debe volver a este país. Y es lamentable porque este proceso va a generar que nos convirtamos en un Haití donde el 85% del país, de la ciudad de Puerto Príncipe en Haití, es controlada por el crimen organizado. Es una ciudad que prácticamente tanto la salud, tanto la educación, tanto el deporte, debes tener el aval de estos narcotraficantes miserables para que no asesinen a tus seres queridos, para que no asesinen a tus hijos, a las personas que están enfermas o a las personas que al fin y al cabo quieren salir a distraerse un momento, pero no, no es así. Entonces estamos llenos de violencia y odio y esta colonia bananera realmente va a degenerar en un proceso de implosión social que yo si auguro esto, mi querido Frank, te lo digo hoy, 25 de abril, va a generar un montón de muertes y que la gente vaya a la calle y que esto se convierta en una guerra civil, porque la gente, si bien le dio la confianza una parte de la población, la otra fue engañada a este títere de Trump. Una vez que ya vean lo que este tipo va fraguando, las personas van a salir a la calle porque no se puede vivir así. Hoy, mi querido Frank, mientras hay un terremoto de 6.2 en la escala de Richter en Esmeraldas, el presidente de cartón que tenemos le delega a sus ministros, que además gran parte de la cúpula ministerial de Daniel Noboa le acompañó en estas farras internacionales y quedaron acá los reencauches para que vaya a asistir a la provincia de Esmeraldas, carajo, cuando este tipejo, perdóname la altisonancia, pero esto sí hay que decirlo como es. Hubo el peor derrame en la historia de Esmeraldas, 25.000 galones, mi querido Frank, 25.000 barriles que contaminaron a 500.000 esmeraldeños que no tenían agua potable. Y este mequetrefe, estando en Ecuador, no pudo ir a contener esa situación. Y ahora sí, quiere lavarse la cara y enviarles a sus lacayos, ¿no? Cuando él debía suspender estas reuniones e ir a las zonas donde están devastadas. Hay personas que han dejado sus bienes destruidos, están destruidas casas, están destruidos negocios. Vi una vía que conecta con otras provincias que está totalmente cerrada. Entonces es un momento de indignación colectiva que yo no creo que a mí me represente o a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Un tipo que va de vacaciones a Disney a tomarse fotos con Mickey Mouse, mientras acá hay niños que han sido asesinados, que han sido utilizados, que han sido captados por el crimen organizado como mulas o que están dentro de círculos de pobreza que le reclutan y son utilizados como mano de obra barata, como asesinos, como gatilleros, mi querido Frank. Hay trata de personas, hay trata de órganos. Eso es el Ecuador descompuesto. Este es el Ecuador que estamos viviendo. Por amor a Dios o a lo que crean ustedes, yo no soy creyente, pero es momento de abrir los ojos. Solamente miren los reportajes de Haití. Ese va a ser un espejo de lo que va a ser el Ecuador. Miren cómo se han tomado las fuerzas del narcotráfico este país, que básicamente ya no hay democracia. Es el crimen el que organiza el Estado y la vida diaria. Yo no quiero vivir así. Yo sé que incluso gran parte del pueblo ecuatoriano tampoco. Es Y a, momento de despertar, es momento de reaccionar ante esto, querido Frank. y a propósito de Haití, solo estaba buscando alguna elección similar a la de Ecuador con esos resultados. Y efectivamente, Sí, adivinen, Haití. amigas y amigos, ¿dónde fue? Claro, en Haití se dieron unas elecciones casi similares, donde a todas luces fue fraudulenta y lastimosamente ya estamos incluso por superar a Haití en muertes violentas, según era revisando los últimos informes de criminalidad. Y eso que allá por lo menos tienen la excusa, siempre digo esto de por lo menos tienen la excusa de manera irónica de una guerra civil. En Ecuador todavía no entramos a esa guerra civil, pero dicen que estamos en un conflicto armado interno, no se ve acciones para poder combatir realmente a las mafias y estos grupos narcodelictivos, pero estamos en soletas en el nuevo Ecuador. Y bueno, seguiríamos hablando de esto en futuras oportunidades para profundizar también el primer trimestre más violento en la historia de nuestro país. No, si las cifras son desgarradoras, podríamos terminar de 56 a 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ya prácticamente seríamos uno de los países más violentos del mundo. Daniel, adentrándonos Sí. también a lo que dijo Diana Tamaint, ¿qué responderle después de
que le preguntaron precisamente sobre este informe preliminar de la OEA, en el cual hablaba de esta transferencia de tinta, y te voy a citar textualmente lo que dijo. Es Ujú. gracioso hablar de esto, pues no está demostrado científicamente respecto a la Ya. misma observación que recoge la misión de observación electoral de la OEA en su informe preliminar. ¿Qué responderle a Diana Tamain después de este comentario que dice, insisto, no lo dice el correísmo, no lo dice Daniel Granja, no lo dice Frank Pozo, lo dice la Organización de Estados Americanos, OEA? Que ella es el resultado de la decadencia política. Anteriormente, para hacer militancia o política o para tener puestos de legitimidad a través de las urnas, tú debías pasar por un proceso de, primero, mi querido Frank, de educación. Luego de esto, tener el tema de la militancia, es decir, tener todas las actividades para tú ejercer un cargo público, para saber lo que siente la gente dentro de los zapatos del otro. Pero esta señora es una persona puesta ahí por el Trujillato. Entiendo que fue académica alguna vez en la Universidad Andina, controlada por Ayala Mora, que era bastión del anticorreísmo. Y esta señora, como viene de la Amazonía, hacía uso de estas ritualidades para decir que están construyendo la nueva izquierda, ¿no? La nueva izquierda, Frank. La nueva izquierda es de esto, de lo que ocurre en este país. Personas que incluso se van contra la ciencia, o si no, yo le pido que lea los informes de especialistas técnicos. Incluso un especialista mexicano hizo una cátedra en un programa aquí de Ecuador, dando todas las evidencias cómo pudieron forjar el fraude electoral. Y esta persona además tiene un ojo muy entrenado, al igual que Claudia Sheinbaum. Es por eso que la presidenta de México, que además, hermano, es PhD, es Claro. física, tiene unas credenciales académicas que obviamente ella también duda del proceso electoral, porque es una persona que viene de la academia y de la ciencia. Pero aquí a primera vista la señora Diana Tamaín descalifica, se muere de risa, ¿no? Dice, no, es una tinta Bic. Es una tinta Bic que fue dado para que no exista este fraude electoral. Pero a ver, si usted tiene toda la certeza, señora Tamaín, abramos las urnas, como lo abrió en el 2017 la Revolución Ciudadana, cuando a viva voz vociferaban que había fraude electoral, que acá estuvieron al lado del CNE tanto Guillermo Lazo como Andrés Páez, quien horcó a un borrego, simbolizando a la Revolución Ciudadana de forma peyorativa. Más de 3.000 actas, me parece, Frank, que fueron abiertas en el Coliseo Rumiñahui, que incrementó la votación del traidor de Moreno por sobre Guillermo Lazo. Eso fue lo más Entonces, si usted paradójico. tiene la verdad por delante, señora Tamaí, yo le digo en su cara, abramos las actas, demostremos al pueblo ecuatoriano que este proceso es transparente, o si no, usted quedará como una vil operadora del peor gobierno de la historia, que es el del señor Daniel Noboa. Antes de finalizar con esto, y como ya es un clásico en el programa, ¿cuál sería la verdad monumental de lo que ha pasado en estos últimos días? Tanto la negativa del CNE para con las 1.800 actas, también con el informe preliminar, que entre otras cosas, insisto en lo de la tinta, y también el uso indebido de recursos públicos como indicios, lo dijo la OEA. Yo no sé por qué no lo dice directamente, porque indicios, más que indicios, ya es algo casi comprobado, cocinas de inducción entregando Así es. a la ciudadanía estos programas, estas compras de voto, dinero, bonos, entre otras cuestiones, que si eso no es utilizar dinero público en campaña electoral, pues yo no sé qué es que lo sea. Daniel, Sí, como el hecho de jóvenes en acción, ¿no? Que es lamentable que a estos chicos les iban a pagar un sueldo mínimo de $400 y resulta que ahora ya no hay la plata. Los chicos están protestando. Eso es la verdad monumental, ¿no? Es un engaño al pueblo ecuatoriano, es un engaño a las instituciones de control, es un autoengaño, porque ellos son copartícipes de este desastre. Y lo peor de todo, ¿no? La OEA con estas tibiezas, este señor Almagro, que es, por suerte ya mismo se va del cargo, le ha hecho mucho daño a los procesos democráticos a nivel internacional.
Y como tú bien dices, mi querido Frank, hay que decir las cosas como son. O sea, aquí no hay supuestos, hay evidencias. Este programa Jóvenes en Acción, entregar cocinas de inducción, incluso a los propios influencers asambleístas de Daniel Noboa, una de Santo Domingo, que ya se acabó el caso, mi querido Frank. Terminó el proceso electoral y Yadira Vallas va a ser asambleísta por Esmeraldas. Pese a No que le esta va a pasar señora nada. en un nada y en un acto fraudulento. Incluso es tan poca de luces esta señora y su equipo de política y de comunicación que ellos hicieron una cápsula que se viralizó donde entregaba estas cocinas de inducción en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Como los bonos que al fin y al cabo estas personas no van a cumplirles. Y lo más triste, ¿no? Utilizar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, como los decidores de este proceso electoral, cuando en realidad no es que un millón de nuestros adultos mayores inclinaron la balanza a favor de Daniel Noboa, pero es su parafernalia, ¿no? Para decir que el señor Carlos Vera tuvo la razón y que con esta militancia de buscar voto a voto en el barrio, como células venezolanas, como lo que ellos han combatido, dizque, ha ganado la elección, ¿no? Entonces, este es un proceso bastante fraudulento. Ya poniéndonos más serios, me parece que la Revolución Ciudadana ha hecho un proceso interesante, serio, como les caracteriza. Han ido fase por fase, primero agotando tanto la modalidad del CNE para protestar de este fraude evidente que existe a nivel nacional y mundial. Y luego de esto van a ir al TCI y finalmente me imagino que esta gente va a archivar esa causa, le va a dar la hacienda bananera al señor Noboa para que siga negociando y destruyendo al pueblo ecuatoriano y finalmente iremos a procesos de carácter internacional que durarán años, pero ya queda un precedente y sobre todo que la gente entre en conciencia, ¿no? De lo que se ha venido construyendo en estos 8 años de ruptura institucional, que básicamente de forma fraudulenta te han robado el voto a ti, a mí, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a través de un tipo que siempre lo ha tenido todo y a través de la plata lo puede obtener, ¿no? Como es el caso de Daniel Noboa. Han sido las apreciaciones de el experto en comunicación política Daniel Granja. Gracias a esos cientos de conectados, recuerden dejar su épico pulgar arriba, compartir la transmisión. Recuerden que se pueden suscribir a la comunidad en retrospectiva, es totalmente gratis. Si quieren aportarnos y apoyarnos a través de el super chat o el super gracias después de la transmisión, bienvenido sea. Gracias a todas y todos. Veo que están con decenas de comentarios también en las plataformas, así que les agradecemos enormemente.